Hola, continuamos con nuestra breve discusión acerca del último de los artículos que vamos a discutir aquí de este libro que se titula Nietzsche, tres ensayos de la pluma de Espinosa Proa, Villegas Mariscal y Guzmán Robledo, grandes filósofos zacatecanos. En esta ocasión, pues ya estamos en la segunda parte del artículo de Guzmán Robledo titulado, aquí le voy a leer el título, sobre la renuncia y el entusiasmo, el principio de individuación en Schopenhauer y Nietzsche. Ya explicamos largamente qué es eso del principio de individuación y cómo lo concibe Guzmán en dos vertientes, una vertiente sobre la base de la representación y otra vertiente sobre la base de la ontología. En un primer momento, el principio de individuación es el espacio y el tiempo que nos permite distinguir a nosotros los seres humanos, utilizando el aparato trascendental que Kant imaginó que utilizamos para comprender el mundo y que pues nos permite distinguir un objeto de otro, pero en la medida en que estos son aportes del sujeto, pues eso se queda como una mera representación. Schopenhauer introduce, según Guzmán Robledo, otro concepto de individuación al que él denomina un concepto de individuación ontológico, en el que la cosa en sí o voluntad se objetiva en diferentes formas en el mundo. Una de esas formas en las que se objetiva, pues es obviamente nuestro propio cuerpo, que es voluntad objetivada. De eso ya hablamos. Ahora vamos a la segunda parte del artículo de Guzmán Robledo, donde va a hablarnos de Nietzsche y su relación con Schopenhauer, de Friedrich Nietzsche. Consta de 3 parágrafos muy sencillos que tienen títulos evocadores, los voy a decir: Avatares de un discípulo insumiso, el principio de individuación en Nietzsche, la individuación en el origen de la tragedia, y finalmente la conclusión de su estudio. Entonces, ¿qué nos va a decir en Avatares de un discípulo insumiso? Nos va a hablar de la admiración inicial que siente Nietzsche hacia Schopenhauer y de cómo, después de haber leído la historia del materialismo de Lange, de Friedrich Albert Lange, me parece que ese es el nombre, a ver si aquí, Friedrich Albert Lange, ¿sí? Llega a empezar a cuestionar el sistema de Schopenhauer. ¿Por qué? Bueno, vamos a citar algo de lo que nos dice Guzmán, que lo toma de los fragmentos póstumos de Nietzsche, según aquí dice lo siguiente: en una carta dirigida a Karl von Herrsdorf, declara que Lange le ha hecho ver con claridad el significado de la filosofía de Schopenhauer. Lo que tenemos en él me lo ha aclarado recientemente otro escrito, que en su género es excelente y muy instructivo, Historia del materialismo y crítica de su significado para la actualidad, de Friedrich Albert Lange. Allí es donde encuentra una crítica, o más bien donde encuentra una interpretación de la filosofía de Schopenhauer. ¿Y qué le dice esta filosofía de Schopenhauer? Lo siguiente, lo voy a leer directamente de lo que nos dice Guzmán. Aunque en ellas no hace referencia explícita a Lange, considera, al igual que en la carta a Herrsdorf, que referirse y especular sobre qué sea la cosa en sí es posible, aunque indemostrable. Para darse una cosa en sí, pero solo en el sentido de que en el plano de lo trascendente cualquier cosa incubada en el cerebro de un filósofo es posible, una antítesis entre cosa en sí y fenómeno, aunque es indemostrable, sigue siendo pensable. Luego, opina Lange, se deja libre a los filósofos, siempre que con ello nos edifiquen. El arte es libre, también en el campo de los conceptos. ¿Cuál es el problema fundamental con todos los idealistas posteriores a Kant? Que todos ellos, los malos como Schelling, los absurdos como Hegel y los que se asumen como correctos, en este caso Schopenhauer, tienen como finalidad lograr una comprensión de lo que no se puede comprender de acuerdo al idealismo trascendental, es decir, a la cosa en sí. Kant había dicho que no podemos acceder a lo que es la cosa en sí, es decir, a aquello que no entra dentro de las representaciones del ser humano, aquello que está por fuera de la experiencia humana, que es la cosa en sí, que ya no depende de nuestro sistema de conceptos, sino que está más allá de él y que de eso, en rigor, pues no se puede realmente hablar. Y aquí es donde Nietzsche va a hacer una primera crítica a Schopenhauer, que según Guzmán Robledo es injusta. Según Nietzsche, el problema con Schopenhauer y su parloteo acerca de la cosa en sí es que todo ese parloteo se hace desde un conjunto de conceptos
que se construyen en la representación y para la representación. Intentar representarse la cosa en sí es precisamente una empresa contradictoria. No se puede representar aquello que está más allá de la experiencia con conceptos que requieren de la experiencia. Esa sería más o menos la crítica que lanza Nietzsche a Schopenhauer. Y nos dice Guzmán Robledo, pues esto es injusto porque Schopenhauer perfectamente nos dice y distingue que la cosa en sí es ininteligible. Y si es ininteligible, ¿cómo es que podemos hablar tanto de ella? Podemos decir de algo, bueno, es que eso es ininteligible. Y sin embargo podemos empezar a imaginar muchas cosas acerca de eso, especular, hacer una especulación. Y esto es el fundamento de todas las filosofías del idealismo alemán posteriores a Kant, que se encuentran en lo malo, Schelling, en lo absurdo, Hegel, y en lo bueno, Schopenhauer. Estas palabras son del mismo Schopenhauer. Él llama absurdo a Hegel y llama muy malo a Schelling. Y a Fichte le da otro nombre, lo charlatanesco. Entonces, en el idealismo alemán encontramos la charlatanería de Fichte, lo muy malo de Schelling, lo absurdo de Hegel y lo bueno que es Schopenhauer. Y yo estaría de acuerdo. Schopenhauer, aunque todavía se encuentra en las aguas negras del idealismo alemán, a las que estos compañeros les gusta flotar de vez en cuando, junto con todo lo que hay en las aguas negras, ellos flotan ahí. Yo entiendo que muy felices flotan en esas aguas negras, ya en las orillas, saliendo de esas aguas negras, se encuentra Schopenhauer. Y poquitito más allá de Schopenhauer, ya tenemos a los positivistas lógicos y a Hermann Cohen y a todo el postkantismo o neocantismo, que ya son menos proclives a las fantasías acerca de que pueden llegar desde la estructura de las teorías del idealismo a la cosa en sí. Pero bueno, aquí estamos todavía en el delirio, en las aguas negras, que por eso son tan importantes para muchas personas. El delirio tiene algo atractivo, algo que de lo que carece la ciencia, que pues no es muy sentimental, que digamos, aunque muchos le buscan sentimientos, pero el delirio del idealismo alemán, de llegar a la cosa en sí, las construcciones teleológicas hegelianas, lo que dice Fichte de Dios, todas esas cosas, siempre van a llegar a nuestros corazones y por eso van a encontrar un público muy dispuesto a pagar por ello. Aunque quién sabe si nuestros gobiernos presentes quieran pagar por este tipo de especulaciones un tanto ociosas. Pero bien, estábamos pues en que Nietzsche dirige esa crítica a Schopenhauer y que nos dice Guzmán Robledo. Aquí hay que decirlo, las consideraciones de Nietzsche con Schopenhauer estarían oscilando entre concederle el valor de una obra que de manera artística, edificante y creativa ofrece una solución al enigma del mundo, el de la cosa en sí, y la acusación de falta de probidad filosófica por el mismo motivo. Aquí hay que entender esto, en la medida en que la cosa en sí no puede ser descrita por conceptos, y eso desde la misma estructura del idealismo alemán, como uno de sus postulados, no puede ser descrita por conceptos, cualquier aproximación a ella ha de ser puramente especulativa, a la manera como hoy día hay un realismo especulativo que pretende hablarnos de aquello que no está precisamente al alcance de nuestra experiencia. Entonces todos estos filósofos alemanes, como ya los mencioné, lo absurdo, lo charlatanesco, lo muy malo y lo regular, que es Schopenhauer, estarían todos en la idea de que pueden, de alguna manera, encontrar un punto en el que se les manifiesta el enigma del mundo ante sí, ante ellos, y que nos lo van a comunicar. Schopenhauer está en la idea de que es a través del cuerpo, de la extraña idea de que en el cuerpo se da la fusión de la cosa en sí con el sujeto, de la conciencia y el objeto, por la manera en cómo movemos de una manera un tanto irracional no somos conscientes de cómo hacemos este movimiento y lo hacemos. Y ahí hay un punto de choque que le permite, de contacto, perdón, que le permite a Schopenhauer decir, esta es la llave para abrir el enigma del mundo. Cómo Hegel lo encontró en sus teleologías, cómo Fichte lo encontraba en Dios, cómo Schelling lo encontraba en la naturaleza y cosas por el estilo. Bueno, cada uno de estos especulará de la manera que quiera. Nietzsche verá en ello
una especulación edificante, artística, que tenga atractivo. Lo único que puede tener ese estilo de especulación es un atractivo hacia las personas, un atractivo sentimental. No hay ciencia en esto. No puede haber ciencia, según ellos. No puede ser una ciencia. Será siempre una filosofía puramente especulativa. Bien, y más adelantito nos va a decir Nietzsche acertadamente afirma que Schopenhauer ha procedido negativamente a la hora de describir el mundo de la voluntad. Sorprende, sin embargo, la omisión, debe decir omisión, aquí en la página 45. Como estos libros no tienen una edición una corrección de estilo en particular, porque estos compañeros creen que ellos son incorregibles, escriben perfecto. Aquí dice omisón, en la página 45. Sorprende, sin embargo, la omisión. Debe decir omisión, por supuesto, a menos que sea un vocablo filosófico que haya introducido Guzmán, cosa que dudo. Entonces, sorprende, sin embargo, la omisión de Nietzsche en torno a la intuición del cuerpo, que Schopenhauer toma como el fundamento último de nuestro acceso a la voluntad, sobre todo porque a lo largo de su obra Nietzsche será un defensor de la primacía ontológica del cuerpo sobre el intelecto. Pero sobre todo, dice Guzmán Robledo, prestemos atención al énfasis puesto en la individuación. Nietzsche era consciente de que el atributo esencial de la voluntad era la ausencia del principio de individuación, lo mismo que de la multiplicidad. Para Nietzsche, la explicación dada por Schopenhauer al desarrollo de las manifestaciones de la voluntad entraña el uso de las mismas categorías de la representación que se propone anular en ella, lo que les comentaba hace rato. Para Nietzsche, la explicación dada por Schopenhauer al desarrollo de las manifestaciones de la voluntad entraña el uso de las mismas categorías de la representación que se propone anular con ella. Y esto es de fácil comprensión, lo que me comentaba hace un rato. Para hacernos una representación de algo necesitamos conceptos. Si nos queremos, de acuerdo a la teoría del idealismo alemán, de Kant en particular, para que estos conceptos tengan realmente capacidad representativa, debe de haber datos de la experiencia a través de la sensibilidad. La sensibilidad proporciona datos que el entendimiento utiliza para forjar conceptos y representarse las cosas. Si no hay experiencia, ¿cómo podría haber representación? Si no hay experiencia de la cosa en sí, ¿cómo podría haber representación de la cosa en sí? Si se utiliza una vía puramente negativa, de todos modos se está haciendo una representación conceptual de la cosa en sí, aunque sea como negación, lo que comento muchas veces a lo largo de esta serie de videos. Nosotros utilizamos una vía negativa de manera arbitraria porque pues no es la objeción de Nietzsche, es la objeción que uno puede notar de inmediato. ¿Por qué el mundo de la cosa en sí tendría que ser el negativo del mundo de la representación? ¿Por qué tendría que serlo? Podría en realidad, como dije en algún momento, estar ahí la posibilidad, que es precisamente lo que dice Lange, pues en eso todo es especulación, pues podemos especular que la cosa en sí es exactamente como lo que está dentro de nuestra experiencia, que es una de las cosas que nos hace ver la ciencia. Lo que ocurre en Júpiter ante cosas que no experimentamos, en lugares que no hemos estado y que ni vamos a estar, pues es el resultado de nuestra especulación a partir de lo que conocemos aquí. Lo que sucede en el interior de las estrellas no nos es accesible de ninguna manera, sin embargo hablamos de ello. La cosa en sí igual puede ser obtenida así de esa manera y ser exactamente como lo que nos representamos. Es decir, lo que nos representamos no es un velo de ilusión, sino un reflejo de las cosas tal y como son. ¿Por qué no podría ser así? Es decir, ¿por qué no podría ser el caso que el realismo sea la verdad filosófica que hemos estado buscando? ¿Por qué no? El realismo ingenuo de todos los días sea la verdad y el idealismo sofisticado de los filósofos que dicen que esa es la única filosofía que vale la pena, sea una de tantas ficciones que nos plagan. ¿Por qué no? Ellos no nos pueden decir por qué no, porque eso implicaría resolver el problema fundamental de la filosofía, que es filosofía realista o filosofía idealista. Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Cuál es la verdad del mundo? No lo pueden resolver. Ellos creen que sí, pero bueno.
Ellos creen que pueden liquidar la filosofía y que pueden transformarla en literatura. Ciertamente eso es lo que está diciendo Nietzsche, que según él saca de Languet, que nos dice que todas esas especulaciones acerca de la cosa en sí no son más que eso, especulaciones, en gran parte ficciones, en gran parte alabanzas a los gobiernos de este mundo, en gran parte alabanzas a las renuncias de este mundo, en gran parte muchas más, todas ellas cuestiones subjetivas de sus autores que tratan de hacernos pasar como revelaciones. Y aquí recordamos algo que viene en uno de los cuentos de Borges, de aquel cuento en el que los nombres de Judas, me parece, donde Judas es el Redentor, donde un teólogo noruego tiene una revelación y a partir de esa revelación, pues como es una revelación, pues nada lo hace dudar. Se publica un libro, todo el mundo lo refuta, luego publica otro en el que ya no lo presenta como ciencia o argumento, sino como ficción para que tenga una vida un poco más larga. Así todos estos idealistas alemanes, cuando pretenden hacer ciencia, fracasan miserablemente y después terminan por volverse literatos para decir lo mismo y a ver quién les cree. Y por supuesto hay mucha gente que les cree. Y por supuesto aquí tenemos a estos señores todavía haciéndose pasar por grandes filósofos, discutiendo las ficciones y especulaciones, que bueno, están bien en los cursos de filosofía y en los cursos de lógica, para encontrar sofismas por todos lados, para encontrar construcciones que no tienen ningún sustento en nada. Eso está bien para los cursos de filosofía, pero bueno, eso es otra cosa. Los cursos de filosofía se dan en las escuelas y pues en las escuelas se dan muchas cosas que quizá no sirvan para nada, como dijo Lichtenberg, no sirven para nada excepto para ser enseñadas de nuevo. Y aquí pues esto es lo que estamos viendo, lo que dice este libro no sirve para nada, excepto para hacer videos donde reiteremos que no estamos de acuerdo en la visión de estos señores porque es manca, le faltan datos, son puras especulaciones que no nos llevan a ningún lugar, excepto a entretenernos en el sofá. Bien, entonces, esta es más o menos lo que nos dice en el primero de los parágrafos de esta segunda parte de su artículo sobre Nietzsche. Primero, Nietzsche se mantiene ambiguo respecto a Schopenhauer. Ha descubierto quizá el enigma del mundo, como dice Borges en alguno de sus ensayos o poemas, me parece que en un poema. Pero también le lanza una crítica porque descree de que realmente se pueda describir con conceptos la cosa en sí. Guzmán Robledo va a salir en defensa de esa descripción de la cosa en sí, diciéndonos es que bueno, es que sí es consciente de que no se puede describir, de que es ininteligible. Bueno, y si es ininteligible, ¿cómo es posible que la estemos inteligiendo a través de esa vía negativa? Esta objeción, por supuesto, no la va a responder porque para estos filósofos de que están más allá de la razón y que están más allá de todo, cualquier objeción que tenga visos de lógica o de razonamiento les parece algo nimio, algo que no se debe tomar en cuenta. Ellos siguen adelante hablando, siguen prodigando la charlatanería, la mala filosofía y el absurdo. Eso es lo que prodigan generalmente y se van a oponer a cualquier razonamiento. Todo lo que tenga o parezca o aparente ser una objeción que no puedan responder porque es una objeción lógica, pues la van a tachar de visión chata, de incapacidad de comprensión, de mil cosas, para poder seguir en la charlatanería, en la mala filosofía y en lo absurdo, que es precisamente en lo que consiste el idealismo alemán en gran parte. Por supuesto, en las escuelas de filosofía lo pueden alabar, pero pues nada más ahí. Y en otros lugares, pues será lo que es, algo ininteligible. Continuaremos en lo que sigue.